Hola, muy buenas a todos, familia. Soy el señor Búho y hoy os traigo la segunda parte del vídeo de cómo superar las rupturas sentimentales y salir del bache. En primer lugar, pues tenemos que dejar claro que el concepto de duelo significa dolor, con lo cual pasar por este tipo de procesos es un camino en el cual tenemos que aprender a vivir con el dolor o simplemente dejar de sentirlo, lo cual estaría bastante mejor que aprender a vivir con él, dicho sea de paso. Bueno, voy a utilizar dos documentos. En este primero vamos a ver las distintas etapas del duelo clásico, del duelo convencional, tal y como lo conocemos en psicología. Seguramente ya lo habéis visto muchas veces. Negación, tristeza, culpa, ira o rabia, desolación, nostalgia y aceptación. No me lo creo, que me haya pasado esto, que haya perdido a este ser querido. La tristeza pues es obvia, la culpa es porque empezamos a sacarle punta a la situación y ver que lo hemos hecho mal nosotros y en que sentirnos un poco culpables, revolcarnos, la ira, la rabia, empezamos a cabrearnos ya con el asunto de que cómo nos ha podido pasar con lo bien que lo hemos hecho. Cuando ocurren accidentes y fallecen personas y demás, pues tiende mucho a darse este nivel, en plan de, bueno, siempre ha sido bueno con todo el mundo, fíjate, con la de malas personas que hay sueltas por ahí, le tiene que pasar esta enfermedad o este accidente a esta persona que ha sido tan buena, tal. Suele ocurrir. El 4 es desolación y nostalgia, echar de menos, este es uno de los más positivos, diría yo, el que está un poco menos cargado de negatividad. Y por último la aceptación, el ya no me duele tanto. Este sería el proceso cotidiano de duelo que se suele estudiar relativo a muertes, a fallecimientos, a pérdida real y para siempre de seres queridos. Y ahora vamos a ver el que está más particularizado a una ruptura sentimental. He marcado uno en amarillo y he puesto aquí una nota, que ya la veremos luego. Porque quiero centrarme en esto para ver otro documento que nos habla de un estudio de la Universidad de Chile, que me ha parecido muy interesante. Y me quiero centrar en esto por lo siguiente. Me parece que ese círculo del que hablaba Mihaly, el autor de la teoría del flujo que vimos en el primer vídeo, que decía que la atención moldeaba nuestra personalidad y nuestra personalidad moldeaba nuestra atención. Y yo hablaba del típico ejemplo de esta gente así, venenito, que es un poco mala, negativa o tóxica, como se ha puesto de moda decir ahora, que solo se centra en las cosas negativas y es así todo el tiempo y cada vez se va volviendo más mala o más tóxica o siempre acaba quedándose más sola y cada vez le va yendo peor. Por eso yo me atrevo a perfilar un poquito la teoría esta de Mihaly, que habla de esto como un círculo de atención-personalidad, yo lo llamaría espiral, porque el círculo, yo sé, es la figura perfecta, ¿no? Es inmutable. Mientras que yo lo llamaría espiral porque las personas que tienden a obsesionarse con algo en particular, por ejemplo lo negativo o lo positivo, esta gente que es extremadamente positiva, que ve bien cualquier cosa y que todo le parece maravilloso, también son igualmente cargantes y la gente de la que se rodean al final de ese proceso o son como ellos o tienen mucha paciencia o son muy falsos. Con lo cual su personalidad siempre acaba viciándose y viciándose hasta llegar a un poco al esperpento. En este caso me parece que nos ocurre lo mismo. Tenemos una serie de etapas y tenemos que tener mucho cuidado para no pasar la vida sentimental entera repitiendo una y otra vez el mismo bucle. Como os decía, estas son las fases más comunes tras una ruptura: incredulidad y negación, es como la de antes; insensibilidad, te quieres hacer duro y es como si nada te afectara; tristeza, miedo, angustia, culpa, ira o venganza; 6, sensación de descontrol, necesidad de salir; 7, nostalgia; 8, serenidad, necesidad de estar mejor; y 9, aceptación. La nota que he escrito en el 6 la vamos a leer más tarde, pero antes de eso vamos a saltar al otro documento al que nos habla del estudio de la Universidad de Chile y bueno, luego veréis por qué. También antes de saltar quería decir que el duelo es algo normal
algo con lo que tenemos que vivir y algo para lo que nuestro cuerpo también está preparado. La selección natural nos ha dotado de un proceso en el que cuando padecemos la tristeza del duelo, nuestro propio sistema hormonal se adapta y hace que necesitemos comer menos, hace que estemos más vagos, que nos apetezca menos movernos y nos prepara para un proceso de afrontamiento en el cual a partir de ese querer estar solos, de ese querer estar un poco ahí en la oscuridad o tumbados y tal, nos abre la puerta para reflexionar y ser capaces de darnos cuenta de lo que ha ocurrido, afrontarlo y poder pasar página. Sin embargo, en los dos extremos hay peligro. Por un lado, en el hacerle mucho caso a esto y eternizar esa etapa de duelo, porque al final literalmente acabamos con depresión clínica. No es bueno estar alargando la situación ni mucho menos. Y por otro lado está la contraria, que sería un poco afilar eso que está aquí en amarillo, esa sensación de descontrol. Y no querer parar quieto, siempre querer salir, hacer cosas, moverte, aunque no seas así. Aunque tú antes no salieras cuando estabas con esa persona o fueras una persona casera que disfrutabas de otro tipo de hobbies, ahora tienes que ir de fiesta todo el tiempo, beber todo el tiempo y tener una actividad frenética todo el tiempo. Eso también está mal, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es una huida hacia adelante. Y es igualmente negativa. Ahora vamos a ir al otro textito que hemos visto, que os he comentado antes, que es de la Universidad de Chile, como he dicho, creo que es una tesis de un alumno, luego veremos su nombre y tal, y nos habla de las fases del bienestar psicológico de Riff. Distingue 6 dimensiones en el bienestar psicológico: la autoaceptación, se sienten bien consigo mismos, incluso siendo conscientes de sus propias limitaciones; las relaciones positivas con los otros, han desarrollado y mantenido relaciones cálidas con los demás; el dominio del entorno, dan forma a su medio para así satisfacer sus necesidades y deseos; la autonomía, han desarrollado un marcado sentido de individualidad y de libertad personal; el propósito en la vida, han encontrado un propósito que unifica sus esfuerzos y retos; y el crecimiento personal, mantienen una dinámica de aprendizaje y de desarrollo continuo de sus capacidades. Cuando vemos esto, lo podemos también mirar desde las dos caras. Por un lado tenemos que estos pilares son el bienestar psicológico que habría que perseguir tras una ruptura, y por otro lado, quizá más importante de mi punto de vista, es el bienestar psicológico sin el cual, bajo ningún concepto, deberíamos empezar una relación sentimental. No sé si me explico. Pero es que no es lo mismo recuperarse y poner el parche y coger el librito típico de Bucay, ¿no? Que te dice que en realidad eres como un elefante, que cuando era un elefantito lo ataron a un poste y aprendió a ser dócil y a quedarse ahí. Ahora que es grande no se va porque le enseñaron eso de pequeño y dice, ay, qué moraleja tan bonita, y le sacamos punta a cualquier tontería, cualquier moraleja, sí, cualquier cuento tiene una moraleja. Y podemos verlo desde el punto de vista que queramos y seguramente pues nos lo llevaremos, estando mal en este sentido, a temas relacionados pues con nuestra ruptura, con nuestro proceso de duelo. Pero la realidad y la clave es que si empezamos una relación y durante la misma mantenemos estos principios, el hecho de romper o no romper esa relación sentimental, por supuesto, nos va a afectar, pero ni mucho menos va a hacer que esto sea un drama. Quiero decir, si tú te autoaceptas, si tienes autoestima, si te sientes bien contigo mismo, incluso eso, siendo consciente de tus limitaciones, bueno, pues sí, no voy a ser nunca Brad Pitt, pero no estoy mal. Domino el entorno, como dice en la C, porque puedo quedar con gente que me apetece, puedo hacer actividades dentro de mi entorno que me apetecen, rodeo mi círculo de cosas que son positivas para mí o que me aportan algo. Como dice, tengo relaciones positivas con otros, tengo un círculo de amigos, no tengo solo esa pareja, esa persona con la que estoy siempre y sin la que no puedo hacer nada, ¿no? Yo planifico mis cosas, tengo una carrera profesional, tengo unos estudios, tengo unos hobbies, tengo unos libros, tengo unos amigos, tengo una red de seguridad, al fin y al cabo, que hace que el hecho de tener una pareja sea importante, pero no sea algo crucial.
Porque si nos centramos y basamos toda nuestra estructura de nuestro bienestar psicológico en un solo pilar y ese pilar lo tiramos, obviamente vamos a tener que rehacernos desde cero. Mientras que si hemos tenido algunos de estos pilares, lo perfecto sería tenerlos todos, si se cae uno de ellos, pues lo podemos pasar mal y lo pasaremos mal con toda seguridad, pero tampoco es un drama, porque de esa persona, ese hueco puede ocuparlo otra persona o simplemente podemos seguir estando bien y manteniéndonos a flote con el resto de pilares que tenemos. Tenemos una línea de crecimiento personal, porque tenemos un aprendizaje, nos gusta estudiar, nos gusta leer, nos gusta saber cosas nuevas, tenemos un propósito en la vida y ese propósito en la vida no es hacerle macarrones a mi pareja, ni es estar de la manita con mi pareja. Mi propósito en la vida, pues es, yo qué sé, terminar una carrera, dedicarme a lo que me gusta, escribir un libro, no lo sé, tener un canal de YouTube, quién sabe. Ser autónomos, hemos desarrollado un sentido de la individualidad y de la libertad personal. Pues esto es totalmente contrario al típico proceso de duelo traumático de es que ahora me he quedado sin nada, es que ahora no tengo amigos propios, ahora no tengo dónde ir, ahora no tengo hobbies, ahora no sé qué hacer. Y ahí es donde se abre la brecha de la personalidad que nos permite meter la pata muchísimo en nuestro proceso de duelo. Porque realmente no nos conocemos nosotros mismos, no sabemos qué es lo que nos gusta cuando estamos solos y tendemos a dar palos de ciego y a acabar haciendo la bola mucho más grande. Bueno, esta es la introducción que quería hacer sobre lo del bienestar psicológico y ahora nos vamos a ir a... ¿Voy desde aquí? No, voy desde aquí mejor. Vamos a salir. Vale, estaba al lado. Vamos a hablar sobre el estudio este. Es de Felipe García y Daniela y la Vaca Martínez, como he dicho, de la Universidad de Chile. ¿Y qué es lo que dice su estudio? Han cogido a muchas personas de diferentes edades y diferentes sexos y han estudiado sus procesos durante la ruptura y tal. La conclusión que sacan de este estudio dice que los resultados señalan que la búsqueda de apoyo social y las estrategias de evitación suelen relacionarse con mayores niveles de bienestar psicológico, tanto a nivel general como en las dimensiones de autoaceptación, relaciones positivas con otros, dominio del entorno, propósito en la vida y crecimiento personal. Asimismo, la expresión emocional aporta al bienestar psicológico general y a la dimensión de relaciones positivas con otros. Vale, nos habla un poquito de los principios que hemos visto antes. Y luego nos habla de la técnica de la evitación, que, curiosamente, un aspecto dice que llama la atención de estos resultados, es que ha ayudado bastante la influencia de la evitación. Evitación. ¿Y dónde está el problema aquí? Si el problema es que dice, según Rodríguez, las estrategias de evitación no pueden ser disfuncionales. ¿Por qué? No es que lo sean sine qua non, dice. Depende más bien de la naturaleza del estresor frente al cual se despliega la estrategia. ¿Qué queremos decir con esto? Que lo que tenemos que hacer no es evitar puntos concretos que al final vamos a tener, con los que al final vamos a tener que lidiar. No se trata de decir tengo necesidad de estar con una persona, así que voy a cambiar de cromo y voy a estar mañana con otra persona, porque así no me voy a sentir solo. Eso es una estrategia de evitación incorrecta, disfuncional. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo mal, no hemos recuperado y ya estamos cambiando un cromo por otro. Es hacer la liana, que también es un concepto que aquí en España está muy de moda en los últimos años, que es no terminar siquiera de romper con una persona y ya tener a la otra medio buscada para así soltarme de una mano y agarrarme a la siguiente. No he hecho un proceso de duelo, no me he conocido a mí mismo, no sé lo que es estar solo, no tengo una personalidad fuerte, no tengo autonomía, no sé defenderme por mí mismo solo, no tengo hobbies, no tengo una estructura social determinada, simplemente tenía una pareja y ahora tengo otra que ocupa más o menos el mismo hueco. Ese es un problema. Y te dice que las estrategias de evitación han tenido éxito en este estudio, pero ¿cuál es la clave? Elegir qué es lo que tenemos que evitar. ¿De qué tenemos que huir? Lo perfecto, y entre los chicos sobre todo se dice mucho, es tener contacto cero y apuntarte al gimnasio. ¿Por qué? Porque así refuerzas tu autoestima y al alejarte de esa persona, al evitar el hecho de regodearte y de recordar a esa persona o de verla o de quedar con ella o de charlar con ella, sino
poner tierra de por medio a todo eso, evitar estar constantemente rumiando y generando una espiral, como decíamos antes, de atención y personalidad y que todo gira alrededor de esa persona, eso es una buena estrategia de evitación. Eso nos hace ser mejores, porque nos estamos apartando de esa influencia, de esa relación muerta que ya no nos sirve y que no vamos a intentar ni a procurar recuperar, por lo menos a corto plazo o a medio plazo. Si en el futuro se recupera la relación, pues ya se verá. Pero de primera lo que tenemos que pensar es que eso no va a ocurrir, que simplemente tenemos que curarnos. Es una buena estrategia de evitación, simplemente evitar los recuerdos de esa persona, quitar de en medio pues sus fotos, sus cartas, todo lo que nos recuerde a él o a ella y poner un poco tierra de por medio. ¿Cuál es una mala estrategia de evitación? Pues lo que hemos dicho antes. Y ahora vamos a volver una vez más al texto anterior, donde tenía el tic puesto. Y dice, esto es muy, muy, muy típico. Las fases comunes tras la ruptura serían incredulidad, insensibilidad, tristeza, miedo, ira, sensación de descontrol, nostalgia, serenidad, que aquí ya estamos bien y tranquilos, la nostalgia también. Y en el 9, aceptación. ¿Qué pasa con esto? Que cuando sentimos la sensación de descontrol, la necesidad de salir sin tener esos 6 pilares de los que hablábamos con anterioridad completamente cubiertos, ¿qué nos dice el señor Bu aquí en este tip, en este consejito que nos ha dejado? Dice, mucho cuidado con este, a no ser que quieras empezar un bucle de mierda. Vámonos de fiesta, a liarnos con lo primero que nos encontremos, que sea de nuestra propia especie y aunque no nos haga el más mínimo caso. Esto ocurre muchísimo, no hemos terminado de pasar un duelo, antes ni siquiera éramos una persona de salir demasiado, pero nos llega la sensación de descontrol y tendemos a abrirnos redes sociales para buscar pareja, tendemos a tener la necesidad de salir y tenemos la necesidad de, aun estando heridos, sin tener formada nuestra nueva personalidad, que algo ha aprendido y ha mutado después de la ruptura, sin estar realmente rehechos, lanzarnos en los brazos de otra persona. ¿Cuántas veces ha pasado esto? ¿Cuántos de los que estáis viendo y escuchando este vídeo habéis empezado una relación sin haber pasado hasta el punto de la aceptación, sin haber llegado ahí? Sino que en un punto previo habéis dicho, bueno, quizá no estoy del todo recuperado, pero es que me hace caso. Es que estoy aburrido aquí en casa, me escribe WhatsApp y mira, me escribe al Facebook y mira, y quedamos y vamos al cine y tal, que si no, como no tengo muchos amigos después de la otra ruptura, pues venga, va, me entretiene, tal, y de un día para otro empieza. Estás empezando una relación sin no estar recuperado. Y cuidado con no quemar todas las etapas, porque eso puede hacer que en el futuro estés autosaboteando tu relación, porque empieces a pensar en la otra persona, porque sientas nostalgia después de todo eso, porque empieces a darte cuenta y a sufrir ese miedo de quizá no haberlo hecho del todo bien, o no haber empezado cuando o con quién tenías que haber empezado la relación. Esta es una de las claves. Hay que pasar todos los puntos. Hay que llegar hasta el día ese en el que te levantas por la mañana y dices, oye, pues ya no estoy tan en la mierda, me apetece salir, o me apetece dar un paseo, me apetece, yo qué sé, tomarme una caña, o quizá conocer a alguien o no. Pero hay que tener esa aceptación y esa fortaleza de decir, ahora mismo, ahora que yo puedo estar solo, ahora que tengo una base fuerte que me sustenta y con la que yo podría simplemente desempeñar mi vida en soledad tranquilamente, siendo soltero, con mis amigos, con mi trabajo, con mis estudios, con mis lecturas, con mis hobbies, con mi entorno y mis aspiraciones. Ahí es cuando realmente se debe abrir esa puerta a la siguiente persona. Y si entra bien, y si no, pues nada. Pero tendemos a caer en la desesperación y al momento de sentir el descontrol y la necesidad de salir, cambiar un cromo por otro. Y esto, en la mayoría de las ocasiones, y más cuando metemos en la ecuación el sexo, cuando la necesidad de salir acaba detonando en tener una relación corta o esporádica con alguien, cuando estamos todavía recuperándonos de un duelo, imaginaos qué tipo de refuerzo físico tenemos cuando salimos de una relación larga. ¿Con quién hemos mantenido esas relaciones? Normalmente, siempre con una misma persona. Cuando volvemos a tener relaciones con otra persona, todo eso vuelve a salir a flote. Estamos con otra persona, pero de repente todas esas
sentimientos, todas esas emociones que estaban ahí reprimidas y empezando a curarse, vuelven a salir a flote. Vuelves a recordar a esa persona de la que se supone que estábamos evitando pensar, recordar, revolcarnos, nunca mejor dicho, en su recuerdo. Estamos volviendo a caer ahí. Si empezamos una relación esporádica, por ejemplo, o no esporádica, sino seria, peor aún, con una persona antes de estar recuperado. Y llegamos a tener que empezar de nuevo con la incredulidad y la negación por la primera pareja. Y para volver a recuperarnos de un duelo que quizá haciéndolo bien y simplemente dándote cuenta de cuáles son tus tiempos, tus propios tiempos, para estar triste, para estar insensible, para sentir esa angustia o esa culpa, decir, joder, podría haberlo hecho mejor en esta relación, o para cabrearte y decir, pues menudo cabrón, o vaya tía capulla, qué mal me trató, tal. Y salir y descontrolarte en su justa medida y sin meter mucho la pata y sentirte nostálgico. Quizás ese sea el problema. Que tenemos que aprender a aceptarnos a nosotros mismos, aprender a estar solos, aprender a vivir tranquilos y a sentirnos completos. Como ya dije, no existen las medias naranjitas, sino las naranjitas enteritas. No existe el concepto de media naranja, no hay alguien que esté hecho expresa y perfectamente para ti, sino que hay 1.000.000 de personas con las que podrías conectar y con algunas conectas en un momento determinado, con otras no, con otras las circunstancias te hacen que no termines de estar y ya está. No hay que hacer tampoco tanto drama. Con esto dejo la segunda parte del vídeo. En el siguiente vamos a hablar más profundamente y os sacaré el libro y las imágenes de Tony Buzan, de los pensamientos metapositivos y los metanegativos, de su libro Tu mente en forma. Y espero que os guste, espero que este os haya interesado, os haya entretenido un poquito y haya puesto esas bases importantes de hasta qué punto somos cíclicos, hasta qué punto ese duelo que no pasa bien y cuando estamos tristes queremos ser super guays y ser mejores personas y aprender y nos compramos libros y leemos y miramos a ver Bucay, que es lo último que ha escrito y cuáles son sus últimos cuentos, o releemos ese Alquimista de Coelho para ver cómo podemos tener lo que queremos, nos compramos el secreto y empezamos a mirar sobre la ley de la atracción, porque si yo me concentro voy a tener ahí un chulazo, voy a tener a una super tía de repente llamando a mi puerta. Ese momento, toda esa etapa hay que pasarla y no debemos empezar espirales, como habíamos dicho, de atención y personalidad y centrarnos en algo. Quizá lo perfecto es aprovechar esta fase de duelo para descarrilar ese tren de atención y personalidad, esa espiral que nos estaba llevando hacia cosas malas, descarrilarlo por completo y empezar a construir literalmente desde cero. Y cuando nos sintamos bien, será el momento de empezar a hacer algo guay por nuestra propia cuenta. Sin más, no me enrollo más, que al final me salen todos los vídeos de 1 hora y no es plan. Nos vemos en el próximo, en el volumen 3. Un abrazo, chao.